En ese conversatorio abordaremos un tema sin duda importante y no poco controvertido: reforma constitucional con perspectiva de género. Ahora le damos la voz a nuestra querida amiga Concepción Torres, y a la que también agradecemos porque siempre está presente en nuestras convocatorias. Concepción, muchísimas gracias. Ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante de España, forma parte del Grupo de Estudios Constitucionales y del Estado de la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. En el ámbito de la investigación, sus líneas prioritarias se centran en el análisis del derecho constitucional desde la perspectiva de género, epistemología y metodología feminista, y el constitucionalismo crítico, el feminismo jurídico como marco interpretador de los derechos humanos. Yo te ofrezco disculpas, Concepción, porque tu currículum son 15 o 20 páginas, ¿no? Entonces yo voy a intentar resumir. Cuenta con una multitud de publicaciones científicas sobre igualdad y no discriminación, violencia de género, derecho antidiscriminatorio, derechos y libertades, derecho constitucional. Entre sus últimas publicaciones solo mencionaré la más reciente de 2020, pero no 2020, o sea, la más reciente, ¿no? Del último mes, Prostitución y derechos de las mujeres, una mirada crítica desde la dogmática jurídica en torno a la corporeidad sexual de las mujeres. Concepción, como siempre, será un gusto escucharte y te reitero mis agradecimientos por estar con nosotras el día de hoy. Adelante. Bueno, pues antes de nada, ¿me escucháis bien, no? Bien, antes de nada agradecer la invitación para estar y para poder compartir, bueno, pues en este conversatorio, pues estas cuestiones, ¿no? Que veo que son muy, bueno, comunes en función de haber escuchado a Laura, a Leticia, seguro que también a Carolina y por supuesto a María Candelaria. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento para compartir esta mesa con todas. Mi agradecimiento a María Candelaria Quispe por la invitación y obviamente también mi agradecimiento a Expo Palestra. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien? Bien, con respecto a las cuestiones algunas de las cuestiones que se han comentado en las anteriores intervenciones y que creo que hilan bastante con respecto a las cuestiones que quiero apuntar. Perdón, Concepción, ¿sí? Perdón. ¿Le pueden habilitar compartir pantalla, Concepción? Porque si no, no podemos ver su presentación. Sí, perfecto. Bueno. Ahora coordino con... Sí, ahora mismo. Ah, quedó chiquita. Bueno. ¿Se ve? Sí, se amplía. Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Vale. Ahora vale. Se ve, gracias. Bien, pues como comentaba, creo que de algunas de las cuestiones que se han comentado ya previamente, se han apuntado por las intervenciones que me han precedido, hilan bastante con las reflexiones que pretendo traer bueno, pues a esta mesa de diálogo. Y es, en definitiva, hablar de una reforma constitucional desde la perspectiva de género implica reflexionar en clave de género, y eso, bueno, pues afecta mucho a las mujeres, con respecto a el pacto de convivencia social, es decir, es el marco de convivencia que nos va a regir, ¿no? como sociedad, y qué importante, en atención a lo que han comentado las compañeras, escuchar las voces de las mujeres y, por lo tanto, abordar esa reforma constitucional desde los llamados conocimientos situados en donde tiene en cuenta esas experiencias de las mujeres. Creo que hablaba Leticia, ¿no? De la importancia de incorporar los cuidados en una, ¿no? futura reforma constitucional, obviamente, y lo vemos ahora con el tema de la pandemia, es decir, cómo nos está redibujando nuestro entorno y la importancia que es los cuidados.
Los cuidados reflejan mucho y simbolizan mucho el tema de incorporar en el pacto de convivencia social las experiencias de las mujeres, las vivencias de las mujeres. El hecho de que a las mujeres, es otra de las cuestiones que se ha apuntado anteriormente, no se les excluya, no se las llame o se las excluya de determinados espacios de debate en el ámbito de lo público político, denota también esa importancia de incorporar esas otras miradas, ¿no? Esos conocimientos situados en una reflexión sobre la reforma constitucional o sobre una reforma constitucional desde la perspectiva de género. Y sobre todo porque eso va a implicar, y yo hago mucho hincapié en eso a lo largo de mis investigaciones, en pensar y repensar en el modelo normativo del humano. Es decir, en ese sujeto jurídico-político que el discurso jurídico con carácter general ha prefigurado y para nada ha tenido en cuenta esas experiencias y vivencias de las mujeres. Por lo tanto, es mucho lo que implica, son muchas las implicaciones que lleva esa reforma constitucional, propuestas de reforma constitucional desde la subjetividad jurídica y política de las personas, incorporando la perspectiva de género. Fijaos, tenéis en pantalla, ¿no? Pues la Constitución española, y también traigo un poquito, ¿no?, la experiencia en España. La Constitución española actualmente vigente es la Constitución de 1978. El día 6 de diciembre cumplió ya 42 años. Y fijaros, siempre se ha hablado de los padres de la Constitución, ¿no? De esos 7 padres que redactaron, ¿no?, ese borrador inicial, ¿no?, de pacto de convivencia social. Pues esos padres, varones, no tuvieron en cuenta esas demandas de ciudadanía, esas demandas de incorporar las determinadas cuestiones que afectaban de forma directa a la subjetividad jurídica y política de las mujeres, como puede ser, se han apuntado algunas de las cuestiones ya por las compañeras anteriormente, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos dentro del marco de la autonomía corporal. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que la Constitución visibilizara, ¿no?, a las mujeres. El reconocimiento en materia de tutelas de derechos del derecho a una vida libre de violencia de género. Fijaros, ese derecho, ya lo apuntaré un poquito más adelante, implica romper con esa subordinación sociosexual sobre la que se ha articulado el pacto de convivencia social. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de abordar esa reforma constitucional desde el punto de vista teórico, pero conectado con la praxis, porque las mujeres siempre estamos a pie de calle, ¿no?, y nuestras experiencias son experiencias vitales, y además si esas experiencias vitales van dotadas, ¿no?, de esas investigaciones desde el punto de vista de lo académico, pues enriquece mucho más. Y aquí hago pues un guiño a lo que comentaba también Leticia: ¿a quién se va a llamar como expertas o expertos, ¿no? ¿A quién se va a consultar? También importante, ¿no?, en ese punto, desde esa visión de una revisión constitucional. Como os decía, en esta imagen que tenéis están esos padres de la Constitución, esos 7 padres de la Constitución española del 78, pero luego también está en la otra fotografía las 27 mujeres que pertenecieron a la legislatura constituyente, que en la medida de lo posible pues fueron haciendo esas aportaciones tan importantes para que, bueno, pues haya avanzado a nivel del desarrollo normativo infraconstitucional bastante en materia de igualdad y no discriminación. Os hablaba de esos conocimientos situados anteriormente en cuanto permite integrar pues esas experiencias y vivencias de las mujeres y hacerlo en el pacto de convivencia social, y siempre me gusta citar a Ortega y Gasset con esta frase que decía que si el espectador que contempla un paisaje se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, descubrirá aspectos no contemplados. Pues esos son los conocimientos situados, es decir, incorporar las experiencias y vivencias de las mujeres al pacto de convivencia social para visibilizar determinados aspectos, primero para reconocer esa subjetividad jurídica y política de las mujeres, y luego para incorporar aspectos que no solamente afectan al tema de la igualdad para que sea real y efectiva, que también, y que además es el núcleo basilar, sino que también afecta a otros aspectos como el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental, el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el ámbito de la autonomía corporal de las mujeres,
mujeres, es decir, otra serie de aspectos que son importantes. Fijaros que en 1925 ya Clara Campoamor venía a decir y a denunciar, ¿no?, como ese modelo normativo del humano sobre el que se han construido los derechos era un modelo varón. Por lo tanto, venía a decir que el problema de las mujeres era que el ser siempre juzgadas por normas ajenas. ¿Eso qué quería decir? Pues quería decir que las mujeres estaban siempre sometidas a normas en donde no habían participado en esa elaboración y tampoco participaban en esa aplicación e interpretación normativa. Por lo tanto, bueno, pues estaban en esa periferia, en este caso hablaríamos de esa periferia constitucional, no como el sujeto central, ¿no?, de ese modelo normativo del humano, sino en esa alteridad, otredad de ese modelo. En materia de derechos sexuales y reproductivos, pues pasa exactamente lo mismo. En 1974, Simone Weil ya decía en la Asamblea Francesa que pedía perdón, ¿no?, por estar defendiendo esa ley para la interrupción voluntaria del embarazo en un auditorio compuesto básicamente por varones que no gestan, que no paren, etcétera. De nuevo, la importancia del abordaje de una reforma constitucional desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta esas experiencias y vivencias de las mujeres y en el reconocimiento, obviamente, de las mujeres como sujeto jurídico político. Bien, todo esto viene al hilo de plantear y reflexionar desde esas propuestas de revisión, de reforma constitucional, y cuál es el modelo normativo del humano sobre el que se ha construido el discurso jurídico. Y eso implica también hacer esa reflexión desde el punto de vista del discurso jurídico constitucional y ver quiénes han sido los sujetos que han pactado y quiénes han sido las pactadas en ese texto constitucional. Y eso implica, pues, reflexionar sobre todos esos imaginarios jurídicos en cuanto ha posicionado a los distintos sujetos o nos posiciona tradicionalmente y a lo largo de la historia a hombres y a mujeres en un lugar central o en un lugar periférico desde el punto de vista del reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en ese caso concreto. ¿Cómo ha pensado tradicionalmente el derecho a las mujeres? Esa es una de las cuestiones básicas para introducir, ¿no?, o para el reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídico-políticos. Bueno, pues podríamos hacer ya no desde el punto de vista constitucional, pero sí desde el punto de vista infraconstitucional, cómo se ha venido, en qué términos, ¿no?, y en las distintas disciplinas jurídicas las mujeres han estado posicionadas. Por citar algunos ejemplos, en la Constitución, en el Código Civil español, hasta el año 75 se recogía el derecho de corrección del marido hacia la mujer y hacia los hijos. Por lo tanto, era una forma de que la norma legitimara la violencia contra las mujeres en ese ámbito relacional familiar. En el Código Penal de 1944 en España, bueno, pues se penalizaba la utilización de los anticonceptivos. Cuando se hablaba de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, para el bien jurídico a proteger no era esa autonomía de las mujeres y esa libertad de las mujeres a decidir en ese ámbito concreto, sino que era la honestidad familiar. Por lo tanto, son ejemplos de esa construcción ajena bueno, pues a ese reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres y a esas experiencias de las mujeres como sujetos de derecho. Bien, podría seguir citando normas que entiendo que también serán comunes bueno, pues en Perú, en Argentina, en cuanto a contar con, bueno, pues identificar esas estructuras de poder sociosexual que las normas en las distintas ámbitos jurídicos pues ha ido creando, de tal forma que ese modelo normativo del humano, el varón siempre bajo ese concepto de neutralidad, de abstracción, pues parece que ha incluido, que incluía falsamente a las mujeres. Falsamente, digo falsamente porque realmente no tenía en cuenta, ¿no?, esas experiencias de las mujeres en el ámbito sexual, en el ámbito reproductivo, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito del reconocimiento de la voz pública y de la valía de las mujeres, cuando hablamos de dotar de reconocimiento constitucional a la paridad, ¿no? Bueno, pues son ejemplos, ¿no?, de esa construcción del sujeto jurídico-político. ¿Y en qué términos? Pues ese sujeto jurídico-político, bajo esa idea de neutralidad, de imparcialidad, de abstracción, ha sido un modelo varón.
¿Dónde estamos ahora actualmente? Obviamente se ha avanzado mucho. En España contamos con una importante batería normativa en materia de desarrollo infraconstitucional de igualdad, de no discriminación, de violencia, de abordaje específico y especializado de la violencia contra las mujeres. También en materia de derechos sexuales y reproductivos, en el año 2010 se aprobó esa reforma de la legislación anterior, que databa del año 85. No obstante, bueno, pues estamos en un momento en donde, ya no por el tema de la pandemia, que también nos ha hecho reflexionar y nos va a permitir reflexionar mucho sobre la posición de las mujeres en el ámbito constitucional y también en el ámbito normativo con carácter general, pero sí que es cierto que estamos en un momento en donde tenemos un importante desarrollo normativo que empieza a ver su materialidad en la realidad, ¿no?, de las personas y sobre todo de las mujeres. Pero también hay una reacción, ¿no?, frente a esos avances. Una reacción que está a pie de calle en las distintas relaciones humanas, pero también se observa en un ámbito que ya no es el del legislador, sino en cómo se traslada y se hace pedagogía de esas normas para que calen en la sociedad y sobre todo en cómo se aplica y se interpretan esas normas. Ahí es donde hay que ir para pues hablar de esa eficacia normativa de toda esta batería que tenemos. Y esto viene a colación de determinadas propuestas normativas que, pues están en España se están debatiendo, no de este año 2020, sino que datan ya de 2018, 2019, 2020. El tema de la pandemia pues, ha ralentizado que vieran la luz determinadas propuestas, como digo, pero sí que es cierto que ha generado un debate importante y está generando un debate importante en materia del reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídico-políticos y de la realidad biológica del ámbito, en el ámbito de esa diferencia entre sexo y género y las implicaciones como categorías jurídicas de análisis. Y ahí podría citar algunas propuestas que permiten reflexionar desde el punto de vista del derecho antidiscriminatorio. Es la propuesta de regular sobre la gestación por sustitución, el tema de la prostitución, el tema de cómo hay determinadas propuestas, sobre todo en materia de protección a las trabajadoras, en materia laboral, propuestas de financiar la congelación de óvulos de las trabajadoras como una medida de protección a la maternidad en los planes de igualdad. Lleva mucho, ¿no?, analizar estas cuestiones desde esa perspectiva crítica de los estudios jurídicos feministas, de las teorías jurídicas feministas en cuanto a las implicaciones que puede tener desde el punto de vista de la configuración sociosexual de la realidad, en este caso concreto. Todas estas cuestiones nos permiten plantear, ¿no?, y reflexionar sobre esa pretendida neutralidad del derecho, que ya sabemos que no, que ya la apuntaba Laura y la apuntaban Leticia en sus intervenciones. También permiten plantearnos desde qué óptica se ha perfilado esa objetividad, llamada objetividad del discurso jurídico, y quiénes han sido considerados personas, ¿no?, para el derecho. Y todo esto hacerlo desde la implementación de esa perspectiva de género, la llamada los análisis sensibles al género, incorporarlos a las teorías jurídicas, partiendo de esas tres categorías, el sexo, el género y el propio sistema sexo-género, como donde sea el caldo de cultivo, ¿no?, de esa desigualdad estructural a la que apelaba y a la que aludía Laura en su intervención. Todo esto, además, y desde el punto de vista de una futura reforma constitucional, y estoy pensando ahora en el caso español, implica reflexionar sobre los discursos jurídicos en torno al cuerpo de las mujeres. Porque en ese modelo normativo del humano, que nos han dicho que era neutro y que englobaba, ¿no?, y que recogía ese modelo de persona, que no tenía en cuenta esas características biológicas porque los derechos eran iguales, hablaba de las personas y daba lo mismo si eran hombres o si son mujeres, ¿no? Cuando la realidad no es así, cuando ese modelo decimos y desde un análisis crítico del derecho y del derecho constitucional en particular se pone en cuestión, es decir, bueno, en la Constitución visibiliza a las mujeres, las necesidades de las mujeres, porque ese discurso sobre el cuerpo, o esa articulación del discurso jurídico sobre el cuerpo de las mujeres
nos permite reflexionar que ese modelo normativo los derechos han venido articulando y reconociendo hacia un modelo, pensando en un modelo que no tenía cuerpo. Es decir, el modelo en abstracto no tenía cuerpo. Sin embargo, cuando afecta a las mujeres cuando se legisla en cuestiones que afectan a las mujeres, se legisla sobre su cuerpo. Por lo tanto, es una reflexión que permite luego abundar en cuestiones concretas desde el punto de vista de una reforma, para concretarlo, de una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las mujeres, desde el punto de vista de ese discurso, de esa articulación del discurso jurídico, pues ha sido un cuerpo sexual, un cuerpo reproductor, un cuerpo objeto que no es sujeto susceptible de regulación o normación, un cuerpo heterodesignado y un cuerpo heterónomo sobre los que deciden otros. Y el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos en materia de regulación de esa interrupción voluntaria del embarazo es un claro ejemplo de ello. Pero además también las propuestas normativas en materia de gestación por sustitución. Es decir, ¿quiénes van a decidir sobre el cuerpo de las mujeres? ¿Son ellas? ¿O realmente el sistema, no dentro de esa desigualdad estructural del sistema sexo-género, nos posiciona, ¿no?, en una situación de subordinación sexual o sociosexual? Bien, por lo tanto, hablar de reforma constitucional desde la perspectiva de género implica interpelar al discurso jurídico, implica interpelar al derecho y hacerlo en clave de género. Y implica intentar identificar en el modelo que tenemos ahora, en el texto constitucional, en este caso español del 78, ¿dónde están las mujeres? Yo eso es un ejercicio que les propongo siempre a mi alumnado, al alumnado de primero, de grado, siempre digo, vamos a leer la Constitución y quiero que me identifiquéis cuál es el modelo que subyace del texto, de esa lectura que tenéis. Y que busquéis a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿En qué artículo están las mujeres en el texto de la Constitución? Por lo tanto, ya permite, ¿no?, desmontar esa neutralidad con respecto a ese modelo normativo del humano. Bien, hablábamos de la importancia de una reforma constitucional desde la perspectiva de género, la importancia de que incorporen las experiencias y vivencias de las mujeres. Como os decía, la Constitución española es del año 78, recientemente ha cumplido esos 42 añitos, y la reflexión que surge, ya surgía cuando cumplió los 40, en 2018 ya se hablaba de un agotamiento del cambio de convivencia, del pacto de convivencia social, se hablaba de la necesidad de revitalizar, de renovar ese consenso constitucional, y aquí es donde es importante que esa reflexión, que esa revitalización del pacto de convivencia social se haga en clave de género. Y hay una serie de cuestiones clave que tienen que incorporarse. En primer lugar, el lenguaje inclusivo. Creo que era Leticia que decía o que hablaba de dónde estaban las mujeres o en qué artículos estaban las mujeres nombradas, ¿no?, en el texto de la Constitución argentina. Bueno, pues en el caso español tenemos dos artículos. El artículo 32 en relación a la maternidad. Fijaros el modelo, ¿no?, ese imaginario que se crea desde el punto de vista constitucional como la mujer madre esposa. Y luego también aparece en el artículo 57, pero para discriminarla en la sucesión a la corona. Por lo tanto, fijaros cuál es el modelo, ¿no?, que se traslada desde el punto de vista social y pedagógico de cuál es el sujeto, ¿no?, sobre el que se reconocen derechos, que para nada estaba pensando pues en eso, en las experiencias y vivencias de las mujeres. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo, el lenguaje que incluye, que visibilice a las mujeres como sujetos jurídico-políticos. Otra idea clave, esa constitucionalización de la paridad. Es básica esa constitucionalización de la paridad. En la Constitución española tenemos, cuando se habla de igualdad y de no discriminación, tenemos la igualdad constitucionalizada en el artículo 1.1 como un valor superior del ordenamiento jurídico. La tenemos también en el artículo 9.2 como la igualdad material, que es un mandato a los poderes públicos para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, y como derecho fundamental la tenemos en el artículo 14, la igualdad formal. Pero la igualdad formal tiene que tener en cuenta esas necesidades, esa posición de partida de las mujeres en el ámbito relacional.
y esa posición de partida de las mujeres para nada ha sido, está en una posición de igualdad con respecto a ese modelo normativo del humano sobre el que se han reconocido los derechos. Lo apuntaba en este caso Laura en su intervención. Por lo tanto, la importancia, ¿no?, de esa constitucionalización de la paridad, la importancia básica de ese reconocimiento de la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género. Ese es otro punto clave y nuclear, además. Fíjense, en España desde el año 2004 contamos con la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fue una norma que supuso un antes y un después, un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en el ámbito relacional de la pareja o expareja, en cuanto a reconocer que por el hecho de ser mujeres tienen un riesgo de sufrir un tipo de violencia específica y que además difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Eso supuso una ruptura, ¿no?, con esa normalización, naturalización de la violencia que sufrían las mujeres en ese ámbito específico relacional. Bien, pues se necesita ese reconocimiento de la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género en el texto de la Constitución, para evitar que ya no lo que dice la actual ley orgánica, sino para evitar que la interpretación y aplicación de la norma, y ahí es donde tenemos el grueso duro, es decir, cómo se interpretan y se aplican estas normas. Se hablaba también de la capacitación, las compañeras hablaban de la necesaria capacitación a los operadores jurídicos, ¿no?, para garantizar esa eficacia normativa de lo que tenemos. Pero además se tiene que garantizar desde esa norma que es la Constitución como pacto de convivencia social. Por lo tanto, la importancia de ese reconocimiento constitucional del derecho a una vida libre de violencia de género como baluarte para romper definitivamente con esa subordinación sociosexual de las mujeres. Perdona, obviamente, te queda un minuto. Vale. Gracias. Los tres puntitos que me quedan, los dos puntitos. Otro aspecto, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, también importantísimo, lo apuntaban anteriormente, pero no en el marco hay algunas propuestas en España, ¿no?, que se hablaba del reconocimiento dentro del marco del derecho a la salud, sí, como el marco del derecho a la salud, pero sobre todo en el marco del reconocimiento de la autonomía corporal de las mujeres. Y eso cambia también esa prefigura, ese modelo, ¿no?, el modelo sobre el que se va a construir, se trata de garantizar esos derechos de las mujeres. Y luego, obviamente, muy importante, hablaba de esa importancia de la interpretación y aplicación normativa desde la perspectiva de género, y es incluir el género como garantía específica de los derechos de las mujeres. Es decir, podemos tener una constitución desde la perspectiva de género con estas 5 ideas claves y habrá más, ¿no? Las compañeras han hablado de los cuidados, han hablado de otras cuestiones. Estas las considero básicas, pero sobre todo implementar el género como categoría de análisis jurídico y como una garantía específica, una garantía normativa específica para la tutela y la garantía de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí. Sí que es cierto que queda mucho en la situación ahora mismo en España, pues evidentemente por el tema de la pandemia, pues ha aparcado, ¿no? Sí que es cierto que en el año 2018 se hablaba mucho de cara a esas elecciones que hubieron, y en el año 2019, además, todos los partidos políticos tenían en sus programas políticos propuestas de reforma constitucional e incluían algunas cuestiones desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero ahora está todo muy diluido y, en cualquier caso, estas cuestiones en debates teóricos y académicos no goza de un consenso mayoritario para abordarla en los términos que desde el punto de vista de la academia y en concreto de la Red Feminista de Derecho Constitucional a la que pertenezco, pues está planteando. Lo dejo aquí y planteamos algunas cuestiones más o luego debatimos algunas cuestiones. Muchas gracias. Perfecto, Concepción, muchísimas gracias. Como siempre, es